Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Quiero que presten atención a los que le voy a tratar, porque creo que es de mucha importancia. Durante el mes de abril 2022, a partir del día 1 hasta el día 30, vamos a realizar un curso online internacional sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Es un curso para tratar temas de importancia. No es solamente para dar noticias que la oímos en la radio, en la televisión, en la prensa, sino para nosotros entender, para nosotros comprender lo que es esa invasión. Este curso online está patrocinado, organizado por la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, ACP, que el próximo 5 de abril va a conmemorar 60 años de creada. Y lo vamos a hacer en coordinación con la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación Social, FELATRAC, que tiene su sede en Lima, Perú. Por lo tanto, es un curso internacional y para tratar un tema que está en todos los países, es una preocupación general que tenemos las personas que queremos la libertad, para las personas que queremos vivir en paz. Ese curso internacional va a tener cada día una lección diferente. Cada día una lección diferente durante 30 días para que nosotros podamos entender y tomar conciencia de lo que han sido las guerras, de los poderes económicos y políticos que han existido. Vamos a comenzar este curso explicando qué fue la Primera Guerra Mundial. Desde 1914 a 1918 se realizó la Primera Guerra Mundial y fue mundial porque no eran dos países enfrentados como la historia nos ha enseñado, sino el mundo. Europa fue el escenario principal donde Alemania enfrentó con el apoyo de Austria a Inglaterra, a Francia y a muchos otros países europeos. Menciono esto porque son los más grandes. Antes de iniciarse la guerra, el país más grande era Inglaterra, el más poderoso, el que había hecho la revolución industrial, había transformado las comunicaciones, el transporte, la navegación, que tenía 225 veces más terreno en colonias de Inglaterra, en África, en la India, en Asia, en el Caribe, en Canadá. Inglaterra era el imperio antes de comenzar la guerra. La Primera Guerra Mundial duró desde 1914 a 1918, 4 años. La confrontación de Inglaterra y Francia y otros países más, Italia, frente a Alemania y Austria, que lucharon juntos, hablan alemán, Austria, tuvo la intervención de los norteamericanos, quienes colaboraron con Inglaterra especialmente en la construcción de navegaciones, barcos, aviones, municiones, hombres, pero no se peleó en los Estados Unidos, sino se peleó en Europa. Y la Primera Guerra Mundial, aunque ganó el grupo de Inglaterra y Francia, pero quedaron destrozados los países europeos especialmente.
Después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial casi simultáneo, se dio en Rusia, que no había participado en la Primera Guerra Mundial, lo que se llamó la Revolución Rusa. El pueblo tomó el poder. Lenin, que fue el ideólogo y el actor principal de eso, transformó a Rusia. En 17 días cambiaron todo, nacionalizaron todas las empresas y bancos extranjeros, distribuyeron todas las viviendas, el transporte, tomaron el poder y hicieron la Revolución Rusa. En 1919 establecieron principios basados en el leninismo, en el marxismo-leninismo, aunque hubieron otros como Trotsky, que fue el que dirigió el Ejército Rojo y después confrontó a otros líderes comunistas, pero la Revolución Rusa fue algo que no estaba de que un país pobre como había sido Rusia pudiera transformarse en una fuerza grande. Y 3 años después, en 1922, se constituyó la Unión Soviética. No era ya solamente Rusia, eran otros países donde estaba Ucrania y otros países más. Y la Unión Soviética se convirtió en un poder ideológico con el comunismo, en militar, en económico y en social, porque llegó a tener influencia en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, quiere decir en Asia, en África, en Europa, en América Latina y en todas partes se exportó, y la Internacional Comunista se distinguió de lo que era la Internacional Socialista y llegaron a crear con la Unión Soviética un gran poder militar y económico, político, social. Alemania había quedado destruida después de la Primera Guerra Mundial, pero apareció Adolfo Hitler, que creó el nazismo, el socialismo nacional, que es el nazi, nacionalsocialismo, son las siglas. Y Adolfo Hitler armó a Alemania disciplinadamente y constituyó a Alemania de un país derrotado en la Primera Guerra Mundial en una potencia. Invadió a la mayoría de los países cercanos, comenzando con Austria, Polonia, después entró a Francia, Holanda, Bélgica. Y el poder tan grande de los nazis, de Adolfo Hitler, se impuso en muchos países. Desde 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos acompañaron nuevamente a Inglaterra y a Francia en esta Segunda Guerra Mundial. Pero intervino también la Unión Soviética. Quiere decir, se unieron comunistas y capitalistas para poder enfrentar a los nazis de Adolfo Hitler, que tuvo el respaldo de los fascistas de Italia de Benito Mussolini. La Unión Soviética jugó un papel muy importante. Los que entraron a Berlín, donde estaba Hitler, fueron los soviéticos. Y la Segunda Guerra Mundial terminó con el triunfo de los capitalistas y comunistas juntos frente a los nazis. Esto fue la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas murieron porque hubo combates en África, en Asia, muy poco en América Latina, pero se llamó la Segunda Guerra Mundial porque el mundo entero estaba participando. Y cuando decimos el mundo entero, quiere decir las grandes potencias que existían en esa época. Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se prepararon para el futuro y crearon varios organismos internacionales. En 1944, antes de terminar oficialmente la guerra, crearon el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional para tener el control económico del mundo. Y así, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ya los Estados Unidos tenían preparado los organismos. Esas reuniones se hicieron en los Estados Unidos porque Europa estaba peleando y nadie iba a reunirse en Europa. Toda Europa estaba convulsa en la Segunda Guerra Mundial. Y crearon también en 1945 un organismo mundial que se llama las Naciones Unidas, la ONU. Estamos hablando de organismos que fueron creados terminada la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora todavía están activas y están actuando. Y en 1949, entonces crearon la OTAN, la Organización del Tratado Transatlántico, que es un organismo militar en la cual los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, menos Rusia, eran los que formaban o formaron esa gran institución. Inicialmente la sede de la OTAN estuvo en Francia, pero Charles de Gaulle no estuvo de acuerdo y la OTAN tiene su sede en Bruselas, pero es un organismo en la cual los que tienen el control real son los norteamericanos y los ingleses, que siempre participaron juntos en la Primera Guerra Mundial, participaron juntos en la Segunda Guerra Mundial también. En el organismo de las Naciones Unidas comenzó con los países que fueron triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, pero después se fueron anexando otros países hasta llegar a tener un poder a nivel mundial. Podríamos decir, el gobierno mundial es el organismo de las Naciones Unidas. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tuvo un crecimiento muy fuerte a nivel económico, a nivel militar, a nivel ideológico y tecnológico. A partir de 1957, cuando los soviéticos tomaron la delantera en la lucha por el espacio, todo el mundo sabe que el que está arriba tiene ventaja del que está abajo y el que tiene el control del espacio tiene mucho dominio sobre el mundo. Y los primeros astronautas, el primer astronauta, Gagarin, era ruso, enviado por la Unión Soviética. Y al principio, en la década del 60, la Unión Soviética era el primer bloque mundial, político, económico y tecnológicamente. Y la Unión Soviética entró en una lucha con los Estados Unidos por el espacio, que le costó mucho porque hicieron inversiones económicas cuantiosas. Enviar un aparato al espacio no es cuestión como hacer un avión, son otros mecanismos y eso es muy costoso. Y la Unión Soviética en 1990 se produjo la unificación de Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, había quedado dividida en dos partes. Una parte era controlada por la Unión Soviética y otro por los aliados, quiere decir Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y Berlín, la capital, estaba dividida en dos bandos. Uno de los comunistas soviéticos y otro de los capitalistas norteamericanos, ingleses y franceses. Esa unificación de Alemania que se había producido a partir de una actividad que comenzaron los polacos con una organización llamada Solidaridad, dirigida por Lech Wałęsa, donde los polacos se sublevaron los trabajadores en un país llamado comunista, de que el proletariado tiene una dictadura, frente a los militares, y triunfó Solidaridad de Polonia
Y eso dio inicio al derrumbamiento del sistema de la Unión Soviética. Después de lo pasado en Polonia, de lo que pasó en Alemania con la reunificación, prácticamente la Unión Soviética se disolvió. En este curso vamos a dar detalles y explicaciones sobre la disolución de la Unión Soviética. Ahí surgió Ucrania como uno de los 15, o sea, la Unión Soviética se dividió en 15 países. Dentro de ellos había uno que era Ucrania, habían otros que habían sido anexados a Rusia a través de la Unión Soviética, y esos 15 países se declararon independientes. Dentro de ella, en 1991, Ucrania. No hubo guerras. Los países que se independizaron eran los parlamentos que ellos establecían y no hubo confrontación. Fue una disolución, no fue un conflicto. Hubieron guerras, por ejemplo, en Rumanía, al dictador lo mataron, hubo una revolución interna, hubieron en otras, pero no fue una cosa de confrontación, de guerra, como habían pasado durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Ahí, a partir de esa fecha, entonces comenzó lo que se llamó la Guerra Fría. Ya la Guerra Fría había comenzado entre la Unión Soviética y los capitalistas, pero con la disolución de la Unión Soviética, la Guerra Fría, que duró desde el año 47 hasta el 91, prácticamente cesó. Y el mundo, a partir de 1991, fue controlado mundialmente como único pensamiento con el neoliberalismo y la globalización por los Estados Unidos. A partir de la disolución de la Unión Soviética, entonces los Estados Unidos pasaron a ser el único poder que había en el mundo. China estaba durmiendo, la Unión Soviética se había disuelto, y los países de Europa estaban, que habían sido actores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estaban divididos. Quiere decir, los Estados Unidos duraron un tiempo, triunfaron en el espacio, mandaron gente a la luna. Ellos eran los que dirigían todas las cuestiones espaciales, tecnológicas, económicas, políticas, social, y se convirtieron en los policías del mundo, los gendarmes, los cuidadores del mundo. Y cada vez que había cualquier conflicto, ellos aparecían, como se aparecieron en el año 65, invadieron a la República Dominicana, injustamente, podemos decir. Pero en 1993, entonces, se creó la Unión Europea. Ya desde antes, Luxemburgo, los Países Bajos, o Holanda, como nosotros llamamos, Benelux, Nederland y Bélgica crearon Benelux, o sea, Bélgica, Nederland y Holanda y Luxemburgo. Pero esos eran países muy pequeños, muy limitados, y hicieron pocas cosas. Después, en 1958, entonces se creó la Comunidad Europea, porque entraron Alemania y Francia, que habían sido enemigos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Digamos, hicieron la amistad, crearon una comunidad del acero y el hierro y el carbón, y eso trajo una buena relación en lo que llamaron la Comunidad Europea. Pero en 1993, entonces se creó formalmente lo que hoy llamamos la Unión Europea. Comenzó con 7 países, después habían 2, después habían 15, pero muchos de los países que habían sido de la Unión Soviética, cuando se dividió, que surgieron 15 países, se fueron a la Unión Europea. Pero eran económicamente países muy pobres, y la Unión Europea tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para integrar y establecer estatutos de cómo ingresar a la Unión Europea. Entonces, la creación de la Unión Europea realmente es 1993,
relativamente, históricamente, digamos, es nuevo, es un bloque. Después surgió Japón. Japón, como Alemania, habían quedado destruidos de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos habían puesto las bombas atómicas en 2 pueblos de Japón. Japón quedó destrozado con las bombas atómicas. Alemania quedó destrozada en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el transcurrir de pocos años, Alemania volvió a tomar y convertirse en una potencia después de su reunificación, y Japón surgió como un país pequeño, de poca población relativamente, pero un poder de tecnología, de conocimientos, de invento, de industria. Y Japón pequeño, entonces llegó al escenario mundial. Y Europa, Estados Unidos y América Latina y África nos inundamos de productos japoneses, carros, neveras, televisiones, toda la tecnología. Japón se convirtió en un poder económico, en un poder no militar, porque nunca tuvo esa fuerza militar, pero sí en la tecnología. Después, a partir de 1990, despertó el gigante China. China no participó en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. China, aunque era comunista, dirigida por Mao Zedong, antiimperialista, anticapitalista, nunca tuvieron relaciones cordiales con la Unión Soviética, que eran también comunista, marxista, leninista. Pero a partir de 1990, entonces ya China despierta como un poder. La primera confrontación a nivel mundial, los Estados Unidos especialmente, le abrió las puertas a China. Antes en todo el mundo se conocía a Taiwán como los representantes de China. Taiwán es una isla pequeñita comparado con China, y los Estados Unidos le habían abierto las puertas a Taiwán, pero después le abrieron las puertas a China continental, la Federación de China, de tendencia política comunista, y los chinos entraron a las Naciones Unidas con derecho al veto, entraron a todos los organismos de Naciones Unidas y en especial a la Organización Mundial de Comercio, y entraron como grandes comerciantes. Los americanos creían que los chinos eran solamente consumidores, pero eran productores. Y a partir de 1990, en el plano mundial, ya China entra, no es como un país grande de muchos habitantes. Tiene actualmente 1.400 millones de habitantes. En esa época tenía alrededor de 950 millones, pero los americanos decían, bueno, si China entra y nosotros hacemos productos y ellos consumen, bueno, 950 o 1.000 millones de chinos consumiendo, eso es un gran negocio. Sin embargo, fue todo lo contrario. China, en ese tiempo que estuvo, digamos, dormida o escondida, se preparó tecnológicamente. Y cuando ellos salieron a la luz pública, el mundo se ha sorprendido del poder que hay en China, no solamente de población. Es como decir en el caso nuestro de América Latina, nosotros decimos, Brasil es grande, Brasil es el país más grande de América Latina, pero es un gigante dormido. No tiene ese predominio, porque aunque tienen muchos habitantes, tienen mucho terreno, no hay todavía un poder que digamos, Brasil es un poder político y económico, es fuerte, es grande, es el más grande. Eso pasó con China, entonces China era el más grande, pero no era un poder. Ahora, la tecnología, el negocio, la habilidad de los chinos, que no era un país grande comunista que exportaba guerrillas, que exportaba ideas comunistas, que iban muchos personas a estudiar el comunismo en China. Entonces China era otro país
y ha dado un híbrido que nadie casi entiende en Occidente o en los países nuestros, como un país dirigido por un partido comunista donde no hay oposición ni de partido, ni de sindicatos, ni de estudiantes, ni de juventud, de nada, solamente un partido, es capitalista. Eso es un problema muy serio. Nosotros en este curso ahí, porque el tema fundamental es Rusia, entonces vamos a estudiar más profundamente lo que es Rusia, pero a partir de la subida de Putin. Putin fue proclamado presidente el 31 de diciembre de 1999, quiere decir el último día del siglo, pero realmente él comienza en el 2000 y había sido jefe de la KGB, quiere decir de los servicios de inteligencia. Es un atleta, es un hombre inteligentísimo, Putin. Bueno, llegar a ser primer ministro de Rusia, quiere decir no es cualquiera que llega. Y vamos a estudiar mucho la subida de Putin, porque para nosotros entender la invasión de Rusia a Ucrania tenemos que entender qué es Rusia, quién es Putin, para nosotros poder entender muy bien esto. La subida de Putin es en el 2000, en el año 2000, y su incursión, la incursión de Rusia en el Medio Oriente. Nosotros aquí no tenemos noticia, información en América Latina, no sabemos siquiera geográficamente dónde está el Medio Oriente, pero todos esos a partir de 2000 que se dieron, donde muchos países árabes tenían el control del petróleo, el control religioso, el control político y el control de todo, especialmente musulmanes. Entonces, los Estados Unidos tuvieron un vacío muy grande. Los 4 años que duró Trump fueron de retroceso. Y entonces Rusia, Putin especialmente, se estableció y está muy bien establecido en Medio Oriente. Se estableció con los países que habían sido de la Unión Soviética. La mayoría de esos países hablan ruso, porque los rusos, bueno, eran los que tenían el control de la Unión Soviética y mucha de esa gente iban a Rusia a estudiar, a hacer negocio, a hacer comercio, y era el idioma más o menos que gobernaba en la Unión Soviética, el ruso. Por eso todos esos países se hablan ruso, como hablan en América Latina, se habla mucho el inglés. Después vamos a estudiar la fuerza y la influencia que tiene Putin y Rusia en África. África siempre fue controlado y las colonias eran francesas, inglesas, y después los Estados Unidos, cuando llegó a ser el único del mundo, tenía mucha influencia. Eso ha ido disminuyendo y los rusos han sido muy astutos, no han anexado ningún país a Rusia, pero tienen una gran influencia en África. Y Rusia, a partir del 2000, tiene una influencia mundial, mundial. Quiere decir, no es solamente el país más grande en tierra del mundo, porque es el país más extenso, no en población, pero sí en extensión, y nosotros veremos lo que va a pasar. Esto ha tocado con el despertar de China, quiere decir que nosotros, a partir de cuando terminó y se disolvió la Unión Soviética, entonces entraron al escenario político los Estados Unidos como la primera fuerza, después el despertar de China y después la Unión Europea. Han aparecido 3 fuerzas muy grandes que tienen mucha fuerza en las Naciones Unidas y en la OTAN, pero la Unión Soviética se había quedado rezagada y entonces Putin la ha llevado al plano internacional. Entonces, ¿dónde comenzó Putin? Bueno, con los países que habían sido miembros de la Unión Soviética, que están a su alrededor, que ellos pueden entender porque participaron juntos durante muchos años, desde 1922 hasta 1991, estuvieron en un bloque de la Unión Soviética, y esto ha traído que Putin ha sido muy hábil, muy inteligente
y ha penetrado muchos países. Quiere decir, hoy día Putin tiene mucha influencia con los países de la ex Unión Soviética, con los países fronterizos de la Unión Soviética, de Rusia, con Medio Oriente y con África. Ahora que nosotros vemos y vamos a tratar ya más profundamente la invasión de Rusia a Ucrania, pero primeramente tenemos que tener estas ideas que vamos a discutir en este curso de cómo se ha ido cambiando los poderes del mundo. Primero era Inglaterra, después pasaron a los Estados Unidos, después hubo varios poderes, después hubo la Unión Soviética, después hubo otras confrontaciones. Ahora está la Unión Soviética, no está la Unión Soviética como unión, está Rusia, que quiere entonces ocupar el puesto que tuvo la Unión Soviética. Por ejemplo, en la década 50 y 60, donde era la primera potencia del mundo. Entonces, vamos a ver cómo es lo de la invasión. Nosotros en este curso diariamente vamos a dar informaciones de lo que pasa, las noticias de lo que va pasando. En la guerra nadie puede predecir, nadie puede decir. Normalmente los países grandes derrotan a los pequeños. Nosotros en República Dominicana no es comparable con los Estados Unidos. Los Estados Unidos nos invadieron, hubo confrontaciones, vinieron con 42,000 marines, con tanques, con explosivos, con aviones, con navegaciones. No pudieron, no ganaron y éramos un pueblo porque era solamente en la capital que hubo las confrontaciones. Sin embargo, hubo que llegar a un acuerdo y ellos salieron. Quiere decir que el grande no siempre gana. En las guerras hay otras cosas, hay la diplomacia, hay los acuerdos, hay las resoluciones, hay los organismos internacionales que vigilan. Y hoy día las redes sociales están dando a conocer todas estas cosas que no se vio ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Cómo personas que están en un sótano pueden comunicarse con sus familiares dentro y fuera. Y puede el presidente de Ucrania hablarle al parlamento de un país, a la Cámara de los Comunes, a los diputados, a los legisladores, a presidentes de otros países. Eso no se vio y hay cosas que hay. Hay también las sanciones que se han sometido. Las sanciones son muy importantes, debilitan mucho, pero en América Latina la experiencia que nosotros tenemos es que las sanciones que han impuesto los Estados Unidos a Cuba o a Venezuela, en el caso de Cuba, más de 60 años, no tumban gobierno. Y en Venezuela tampoco tumban gobierno las sanciones. Ponen en aprieto a los que son sancionados, pero no es. Las guerras son las que deciden las cosas. Y las potencias, los poderes, es lo que se está discutiendo. ¿Qué se está discutiendo? Rusia quiere volver a ser la Unión Soviética para ser uno de los poderes del mundo. Pero saben que la Unión Europea ha adelantado mucho. La Unión Europea ahora son 27 países, eran 28, pero salió Inglaterra. Pero en este caso Inglaterra está de acuerdo con la Unión Europea, quiere decir son 28 países unificados. La Unión Soviética eran 16 países, ahora son 27, 28 países. Quiere decir que nadie discute hoy de que los dos poderes del mundo son Estados Unidos y China. Nadie lo discute. ¿Cuál es el tercer poder? Es la Unión Europea, es Rusia. Eso se está discutiendo. Y el que sale triunfador de esto, si la Unión Europea sale bien planteada, entonces todo el mundo la vamos a reconocer como la tercera fuerza mundial y un continente, digamos, Europa, pequeño relativamente comparado con los Estados Unidos o comparado con China en territorio. Toda Europa cabe en Brasil. No es gran extensión, pero son países milenarios. Nosotros aquí en América Latina estamos hablando del quinto centenario. Ellos hablan de milenarios.
de ciudades como Roma, como Bélgica y otros que tienen miles de años, tienen experiencia, han vivido 2 guerras mundiales. Quiere decir, no son personas improvisadas, tienen ejército, tienen disciplina, tienen todas estas cosas. Entonces, este curso online internacional que vamos a realizar en el mes de abril es para tratar estos temas. No es para que nosotros digamos, tiraron, bombardearon uno, me agarraron preso uno, mataron uno. No, no. Eso lo vamos a dar como noticia. Pero esto que vamos a estudiar es para nosotros tener con